Bien. Bueno, buenas noches. Sí les dije que si saludaban ahorita no volvían a saludar ahora. Bueno, entonces va a haber 1, 2, 3. Buenas noches. Eso, Costa Rica, arriba. Listo, perfecto, bien, hermanos, agradecido con el Padre por este tiempo, por este compartir. Buenas noches también para todos aquellos que están siguiendo la transmisión vía Facebook. Padre les bendiga y obre con poder y gloria. Bienvenidos a este tiempo donde vamos a continuar con el estudio de la carta a los Romanos. Yo no sé si ustedes sí me escuchan, yo no me escucho como muy bien, pero bueno, lo importante aquí es de alguna manera que ustedes me escuchen. Pero si se pudiera de pronto de verdad por aquello en la transmisión, un poquito más de volumen, mi hermano Gastón, a ver qué tal, que funcione. Bien, ok, bien, perfecto. Lo mismo que aquí, correme como para atrás para que no quede tan encima la cámara porque me siento así que tengo que levantar mucho la mirada. Si no se baja un poquito más, ya ahí quedó bueno, perfecto. Ahí terminamos de irnos acomodando, pero bueno, entonces bien. Nada, entonces bueno, hagámoslo bien, comencemos con el pie derecho, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a clamar por medio de la fe en el Hijo, al Padre, que entonces a través de esa obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, traiga la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que en esta hora, por medio de la palabra escrita, nosotros podamos entonces escuchar, entender y obedecer su dulce voz, que el prodigio más grande ocurra en este momento, ahora, en todos nosotros, que es que a través de la palabra escrita, el Padre se manifieste a nuestras vidas. ¿Están claros? Oramos así entonces. Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo y mis hermanos, puestos de acuerdo, venimos, Señor, delante de ti, Padre, para confesar y reconocer esa deidad que hay en ti, esa exclusividad como el único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, para manifestar, Padre, que estamos delante de ti, no a través de nuestra propia justicia, no por lo que hayamos hecho o dejado de hacer, sino única y exclusivamente confiando en la obra que tu Hijo Jesucristo hizo, Señor, al venir a este mundo, a morir en esa cruz, a derramar su sangre, para que a través de esa obra gloriosa, maravillosa suya, nosotros recibiéramos el perdón, Señor, de nuestros pecados, y que también, Señor, tú al tercer día con poder y gloria los resucitaste, Señor, para justificación, Señor, de nuestro pecado. Gracias, Señor, por perdonarnos y justificarnos por medio de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias en el nombre maravilloso, santo, poderoso de Jesús de Nazaret te damos, Señor, por esa salvación tan grande, Padre. Puestos de acuerdo, también venimos para clamar, para pedir, Padre, que tu reino venga con poder, que seas tú por medio de tu Santo Espíritu manifestándote a través de la palabra escrita en nuestras vidas, capacitándonos, Señor, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra. Que tu palabra viva en esta hora corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que a través de la palabra escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros podamos conocer bien, entender bien, para servir y hacer bien tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Obra con tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, en esta mañana, en esta noche, Señor, a través de esta tu palabra escrita, escucharte, entenderte y obedecerte, Padre Celestial. Manifiéstate por medio de la Escritura, Señor, desde el Génesis al Apocalipsis, a nuestras vidas, para que no seamos, Señor, engañados ni confundidos, para que no estemos escuchando nuestro propio y malvado corazón, para que no estemos, Señor, yéndonos detrás de doctrinas, de mandamientos, de demonios, de hombres, Señor, que para nada sirven, que no edifican, Señor. Padre bueno, ayúdanos, Señor. Obra con tu Espíritu Santo en esta hora y a tu gracia, a tu buena voluntad, Señor, nos encomendamos y en este nombre poderoso, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces, bueno, como les decía, vamos a continuar con el estudio de la carta a los Romanos. Ya vamos entonces a comenzar con el capítulo 4, pero no antes sin, como siempre es costumbre, hacer un pequeño resumen
acerca de la última clase. Entonces, quien de alguna manera quiere participar de forma voluntaria, le gustaría, pues digamos, darnos un breve comentario acerca de aquello pues de que vimos esa clase pasada para terminar el capítulo 3, ¿se acuerdan? Vimos la porción entre el capítulo 3, lo empezamos a ver, pero nos detuvimos, perdón, en los versículos del 21 al 31, 10 versículos que son, pues, como se dicen, neurálgicos, ¿no? Claves en lo que es, llamémoslo así, para tener el entendimiento acerca de, para que haya más claridad, más revelación, acerca de ese evangelio de la salvación que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el evangelio, que es el evangelio que los cristianos creemos, es el evangelio que los cristianos obedecemos y es el evangelio que los cristianos predicamos. Recuerden, el evangelio de la salvación que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Hablar bien es sinónimo de conocer bien, de saber bien. Entonces uno tiene que también entonces tener mucho cuidado en lo que habla, cómo se expresa, porque eso está entonces manifestando finalmente entonces qué es lo que cree. ¿Se acuerdan que así de alguna manera nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio lo está diciendo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Creí, por lo tanto, entonces ¿en qué creyó? ¿Qué es lo que hemos creído? ¿Qué es lo que creemos como cristianos? ¿Qué es o cuál es entonces la doctrina de la fe cristiana? Lo que los cristianos entonces predicamos, creemos, obedecemos y predicamos. El Evangelio de la salvación que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Esa fue entonces, o esa es, perdón, la doctrina del Maestro. Y dice esa palabra entonces que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Quién es un cristiano? Un discípulo de Jesucristo. ¿Y quién es un discípulo de Jesucristo? Aquel cuyo maestro es el Cristo. Y que entonces lo que predica, lo que enseña y lo que cree y obedece es esa enseñanza, esa predicación de su evangelio. Y lo que el Señor Jesucristo predicó y enseñó fue eso. De que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es bien con el entendimiento. Con el entendimiento. Bien hablado es el evangelio, la buena noticia de la salvación que es por medio es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Literal, ¿sí o no? Donde entonces está claro de que el hombre es justificado, como lo leíamos, por medio de la fe y no por obras. Entonces ahora sí, rápidamente, ¿quién uno solo de manera voluntaria le gustaría, digamos, hablar un poquito acerca de esa última clase para poder entonces avanzar con el capítulo 4 de forma voluntaria? Uno solo, porque es que el problema es que todos quieren hablar, todos, hasta los que están allá quieren participar y no puedo, no es fácil. Bien, entonces ya de que de manera voluntaria la hermana Gabriela. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana Gabriela. El Señor Jesús los bendiga. Amén. Bueno, casi no me dejó nada porque ya lo dijo. Pero efectivamente vimos esa parte donde dejábamos clara la diferencia entre justificarse ante Dios versus ser justificado por Dios. Y a mí por lo menos lo que me quedó como más claro fue la ilustración que usted hizo a partir del ejemplo de esta persona que entonces se presenta a la empresa, o más bien no se presenta a trabajar,
y tiene dos opciones: presenta una justificación o una incapacidad, que es un documento legal para justificar su ausencia y que no le apliquen el reglamento o no le apliquen la sanción, o no presentarlo y atenerse a que le apliquen la amonestación que corresponde. Y entonces veíamos que nosotros ante el Padre no podemos llegar. Perdón que le haga un break, o no solo que le apliquen la sanción, sino que, acuérdense que queda no, injusto. que omita la justificación por parte del profesional correspondiente, sino que trate de entonces de manera directa justificarse a sí Dar mismo. sus razones sin Sí, ese es documento poner legal. sus motivos, sus razones, sin estar recurriendo a un objeto de credibilidad entre las dos Es partes. correcto. Perfecto. Entonces esta persona, en el momento en que incumple, queda, o sea, está injusto, o ya tendría esa condición de injusto, y cuando este profesional le emite este documento legal de la incapacidad, al tener fe pública y al ser un documento pues reconocido, entonces vuelve a ser justo, y cumpliendo esa justicia pues se libra de la amonestación. Y de igual forma entonces nosotros, delante entonces del Padre, no podemos llegar con nuestras propias justificaciones, Señor, tú sabes, me pasó esto, y de manera directa querer dar nuestras razones de por qué pecamos o de por qué estamos en esa condición de injustos, sino que necesitamos entonces ahí sí ese único que nos pueda dar esa justificación o esa incapacidad, o que haga fe de decir si esta persona no está en capacidad, no la tiene, y entonces, habiendo ese mediador que sí delante del Padre es escuchado y es reconocido, pues entonces podemos tener esa justificación, y que tiene que haber ese mediador. No hay forma, porque Dios no oye a los pecadores, y el único justo es su Hijo Jesucristo, y Él, al interceder por nosotros y darnos esa, por gracia, esa justificación, pues alcanzamos esa salvación y somos justificados ante el Padre por la obra que Él hizo, por la fe que es en Él, y ahora por gracia, entonces ya quedamos justos de nuevo ante los ojos del Padre. Bueno, eso más o menos. Perfecto. Bueno, ahora, muy importante, gracias mi hermana Gabriela, gracias, de verdad que sí. ¿Alguien que quiera de pronto añadir, aportar algo más? ¿O están todos bien? Lo que a lo último la hermana Gabriela nos volvió a facilitar en la explicación que hizo, que eso fue también maravilloso, que fue que se necesitaba presentar el documento, porque si no presentaba el documento legal, entonces la persona, de verdad, la persona que tiene que recibir eso, o sea, digamos el jefe, entonces tiene que aplicar la ley. Entonces eso fue también fantástico, que si no, la ley siempre se va a aplicar. Si no hay justificación delante de nuestro Dios, que es Jesucristo, la única justificación, pues entonces quedamos bajo la ley. La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo, correcto. Ok, entonces sí, exactamente, que bueno, sí, ese aporte lo hizo después, ya al final, después fuera de cámara la hermana, y es que bueno, cuando efectivamente la persona se presenta y digamos, no se presenta sin presentar la excusa médica o digamos la incapacidad médica, entonces lo que sigue, lo que procede es entonces aplicarle ¿qué? La sanción correspondiente, y entonces de igual manera ocurre con el hombre, con el ser humano, y por eso entonces todo el tiempo siempre el hombre por la ley, está bajo el justo juicio de Dios, bajo el ¿qué? Justo juicio de Dios. La hermana, gracias hermana Chely, y también entonces aclarar que pues tanto la hermana Chely como la hermana Gabriela hablado de algo que es maravilloso, un documento, algo que sea ¿qué? Legal.
legal. Porque miren, amados hermanos, y digamos para las cosas nuestras, digamos de aquí, de este mundo, que son momentáneas, que son cosas temporales, usted sabe que, digamos, en realidad, si no es algo que tenga un fundamento o una base legal, es algo que no perdura en el tiempo. ¿Sí saben entonces ustedes? ¿Sí saben cómo es, a qué me estoy refiriendo? Ustedes pueden, digamos, hacer un negocio de alguna manera chueco, por decirlo así, de alguna forma, sin fundamento legal, que no sea, esté basado en lo que es legal, o sea, a la ley, a los ojos de la ley, justo. Pero que entonces sí, aparentemente, digamos, se hizo la cosa y salió. Pero finalmente eso, en algún momento, ¿qué? Se cae. Se cae. En algún momento se cae. ¿Ve? En algún momento se cae. Porque si no tiene una base o un fundamento legal, recuerden, aún las cosas de este mundo temporal no permanecen. No permanecen. No permanecen. En algún momento se caen. En algún momento sale a la luz que fue ¿qué? Un acto ilegal. Ustedes lo han visto, vean. Con todo esto, digamos, de la corrupción, cuando vemos entonces lo de la corrupción, de las vías y lo que como país nosotros, digamos, estamos viendo. En su momento, digamos, esas empresas se hicieron contratos, se firmaron contratos, se hicieron pagos de dinero, se ejecutaron obras. Y al parecer en su momento todo, digamos, estaba bien. Pero después, ¿qué fue lo que se dio? ¿Qué fue lo que salió a la luz? Que había ¿qué? Irregularidades. Y esas irregularidades entonces hicieron que esto se cayera. Entonces, ojo, mucha atención, porque si, como le digo, para las cosas de este mundo que perecen, temporales, prácticamente no es ser arrogante, pero que no tienen, digamos que no son trascendentales, pero que en realidad no son trascendentales, esa es la palabra correcta. Entonces, si no tienen un fundamento legal, se caen. Entonces, imagínense para hablar aquí algo que de lo que estamos hablando, que es algo que eterno. Entonces, el Señor, Dios Todopoderoso, no se puede jugar el chance. No se juega el chance. No se juega el chance. Y poder entonces que haya en nuestro corazón, en nuestro espíritu, claridad acerca de que nuestra fe está basada en un asunto, escúchenme, legal. Es entonces lo que a usted y a mí debe darnos, o nos da, perdón, de manera correcta, la confianza, la fe. Tiene que, la base es confianza, creer. Porque si no hay eso, como les digo, entonces yo no puedo, digamos, pensar que usted ve las gentes, las personas que lo que tienen es una fe dogmática, una fe religiosa. Entonces que no tienen realmente conocimiento acerca de cómo es y qué es todo lo que tiene relación con su salvación. Finalmente esas personas no permanecen. Y pueden permanecer, sí, pero en su religiosidad todo el tiempo. Y hacerlo simplemente una costumbre religiosa en sus vidas, pero no es una experiencia de vida. ¿Ven? Y es diferente entonces nuestra fe cristiana. No es una fe dogmática, no es una fe basada entonces en, como les dije, como les decía, no entiendo, no sé, no me importa. Yo lo que sé es que creo porque creo y creo. ¿Usted no lo ha oído así? Eso no tiene sentido. Ok, muy bien, pero digamos entonces hay maravilloso que también haya claridad. Hablamos de esa justificación y entonces que tienen claro o recuerdan, y de manera maravillosa, pues que también creo que les debería haber llamado la atención y no lo mencionaron, y quisiera recordarlo nuevamente. Acuérdese que entonces el ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros decimos que Él es entonces, en Hebreos nos lo explica y no lo manifiesta, como el sumo sacerdote, según el orden de ¿qué?
De Melquisedec. Y entonces nosotros tenemos claridad acerca del significado de la palabra sacerdote. ¿Se acuerda que es el intermediario, el que hace, el que presenta la ofrenda, el sacrificio por el pecado? Esa es la función de el sacerdote. ¿Sí? Y que nosotros vemos, y en el Evangelio leímos, cómo entonces está, digámoslo, nuestro Señor Jesucristo de forma, acuérdense, legal, expidiendo esa excusa, esa incapacidad. ¿Sí se acuerdan en dónde está? ¿Lo pueden? No, creo no, sí. Vamos a ver dónde, hermana, perdón, es que lo tienen que manejar, lo tenemos que manejar. Por eso. Ok. ¿Podría con el micrófono, hermana, por favor? Sí, les decía que entiendo que es en el versículo de Lucas 23, 34. Ese es el versículo clave. Que es donde nos justifican, donde dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la incapacidad de la que estamos hablando, cuando extiende el certificado. Esa es la justificación dada por medio del Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios. ¿Sí? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, está dando esa certificación. Está dando esa, expidiendo ¿qué? ¿Esa qué? Incapacidad. Mucha atención, este versículo es clave, porque aquí nosotros estamos viendo efectivamente es como la palabra de Dios tiene cumplimiento. De todo en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Les abrió el entendimiento para que pudieran comprender todo lo que en la ley y en los profetas estaba escrito acerca de quién, de mí, dice el Señor. Pero, ya les dije, no es para que cada uno tenga su criterio, pero en mi, digamos, opinión, de lo que yo he podido y he leído el Antiguo Testamento, de la manera más bella, más precisa, donde el Padre está dando testimonio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y de esa obra suya como propiciación por nuestro pecado, es en Isaías capítulo 53. ¿Ven? Que de alguna manera, digamos, lo llaman muchos el versículo que a los judíos les gustaría arrancar de la Biblia. Y que entonces, conforme a lo que está escrito, aquí nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo como ese, digamos, señalado por el Padre, porque a este, ¿se acuerda? Señaló el Padre, como el que el Señor entonces dijo claramente, bueno, hay un conflicto entre ustedes y yo, ¿se ha visto o no? Hay una circunstancia entre usted y yo. Y el problema es que debido, digamos, de alguna forma a lo que ustedes han hecho, a su comportamiento, yo no les tengo confianza. Yo no les tengo confianza. Yo no les tengo confianza. Entonces, perfecto. Entonces se necesita solucionar un conflicto entre dos partes, pero, digamos, hay, en este caso, una desconfianza de parte de una de las partes. Entonces, ¿cómo hacen? Hay que buscar un ¿qué? Mediador. Y por eso es que nuestra fe cristiana siempre, acuérdese, nosotros tenemos claridad acerca de que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero que entonces el Señor nuestro Dios, que es uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acuérdese, no es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como hace la Santísima Trinidad, que entonces lo que hacen, digamos, en esa doctrina de error, de herejía de la Santísima Trinidad es separar a Dios. Y Dios no se puede separar.
Dios no se puede separar, no se puede separar, no se puede separar. Pero pastor, es que ustedes dicen que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿No lo está separando? No, no lo estoy separando. Yo y el Padre uno somos. Más bien separarlos es no mencionarlos a los dos. ¿Sí me entiende? No separarlos es más bien no todo el tiempo tener claridad acerca. ¿Por qué? Porque entonces, al igual que siempre, cuando el diablo tuerce las escrituras, el propósito es que, digamos, el hombre no pueda o no tenga acceso a lo que es entonces la voluntad de Dios. Y eso es a través de tergiversar las escrituras, de torcer las escrituras. Y entonces, todo el tiempo les comparto acerca, digamos, de las posiciones denominacionales. Son, entonces, ya saben, derecha o izquierda, trinitarios o unicistas. ¿Ve? Y entonces todos son, entonces, usted es sana doctrina, ¿cómo se conoce si alguien es de sana doctrina? Si es trinitario. Y por el contrario, si no es sana doctrina, entonces es ¿qué? Unitario, unicista. ¿Quién eso es? Que son tres y que el otro es que no, que son uno. Y entonces finalmente son dos. Porque la fe cristiana es en el Padre y en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ustedes no creen en el Espíritu Santo, entonces ustedes no creen en el Espíritu Santo. Es que la Biblia no habla acerca de la fe en el Espíritu Santo, sino que habla acerca de la fe en el Padre y en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, ¿recuerdan? 1. No recuerdan, leámoslo. ¿Por qué? ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ah, ok. Porque Dios, el Padre, es espíritu. ¿Se acuerdan que Él les dice? Dios es espíritu. Entonces, hablar del Padre y del Espíritu como dos no es correcto, como hacen la doctrina de la Santísima Trinidad, que persiste en decir que son tres personas. No, 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 no. Tres personas nunca van a ser una persona. Tres personas nunca van a ser una persona. Luis, María, Santiago, nunca van a ser Juan. Nunca van a ser Juan. Una persona. Una persona que tiene forma, que tiene alma y que tiene espíritu. Que la forma es Juan, el alma es Juan y el espíritu es Juan. ¿Sí me explico? Y no hablamos de que entonces en mí hay tres personas. Podemos hablar y decir claramente que estoy formado. ¿Cierto que sí o no? Que de mí este ser lo forman un cuerpo, un alma y un espíritu. Que Dios entonces tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no son tres personas. Esto es la doctrina de la Santísima Trinidad. Separa a Dios. Y cuando hablamos acerca de la fe en el Padre y en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, recuerden Juan 10, dice claramente el Señor, yo y el Padre, uno somos. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre que lo envió. Entonces, esa, digamos, no rompe lo que es en realidad la fe conforme a la Biblia. A Dios no lo está dando, pero está dando lo que sí está dejando o está haciendo que lo que nosotros debemos tener claridad es la figura de la intermediación. De la intermediación. Y por eso entonces nosotros aceptamos como Dios se nos ha manifestado a través de
Dios el Padre y del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma. ¿Y cómo es que entonces te manifestarás en nosotros y no al mundo? A través de la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo. Porque reconocemos que Dios es el Espíritu Santo, ¿o no es Dios el Espíritu Santo? Dios es el Espíritu Santo. Decir entonces diferente es que el Espíritu Santo es Dios. Dios es el Espíritu Santo. Porque Dios es Espíritu y si es de Dios es Santo. Así como si es Hijo, entonces si es de Dios es que Santo. Y si es entonces el Padre, si es de Dios es Santo. ¿Ve? Entonces, mucha atención. Porque, como les dije, lo que hay que y se debe tener claridad en la fe, en la doctrina cristiana, es la figura de la intermediación. De que no puede ser y no hay relación con Dios si no es a través de Jesucristo. Que no se puede, acuérdese, presentar directamente. ¿Por qué? Porque entonces, como les dije, hay un conflicto, no hay confianza por una de las partes, entonces una de esas partes dice, yo para solucionar esa diferencia que tengo con ustedes, lo voy a hacer a través de ¿qué? De un mediador que goce de mi plena confianza. Y entonces, lo que Él me diga con respecto a ustedes, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a creer. Entonces, ojo, que era la parte que quería. Adelantando, no adelantamos, pero bueno, bendito Dios. Isaías 53, miremos bien para que veamos esto que estamos aquí hablando. Entonces, ojo, mucha atención, no somos, recuerde, no somos una iglesia, porque la iglesia cristiana no es ni unicista, no es ni cristiana, es que cristiana. Y los cristianos es que tenemos la fe en que el Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo y que de la obra suya y de eso el que está dándonos testimonio es que el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero no lo separamos. No hablamos y no adoramos a un Padre, a un Hijo y a un Espíritu Santo, a una Trinidad. Porque, bueno, ya. No hace falta. Isaías 53, quiero que entonces, para que entendamos y concluyamos bien lo que es la justificación y cómo entonces, nunca se les olvide, que se quede grabado, impregnado en su corazón. ¿Lucas qué? 50 y qué, no, hombre. Ok. No, vamos a ir a Isaías. Vamos a ir a Isaías para que podamos concluir esta parte y miremos bien cómo les decía, de manera maravillosa, por medio del Espíritu Santo, conmoviendo a los profetas, el Padre da testimonio acerca del Hijo. ¿Ven cómo hablo? ¿Ven cómo hablo? De la forma correcta, como Dios se está manifestando a través de la Biblia. ¿Ve? Entonces, Isaías 53, capítulo 53, está maravilloso, pero desde incluso el 52, alguien que quiera leerlo bien, por favor, ven, bien, con voz alta. Desde el 52, Isaías 52, desde el versículo 13 hasta el 53, 12. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ojo. ¿Está viendo cuál es la voluntad del Padre para con el Hijo, con su Hijo amado en el que Él tenga complacencia? Mira bien, mi siervo será
prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto ¿qué? ¿Por quién y dónde? Por los cristianos, en la iglesia cristiana. Por los cristianos en la iglesia cristiana, a través de la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo. Y donde obra en la iglesia cristiana, en el cristiano, donde obra el Santo Espíritu de Dios, Jesucristo el Hijo es exaltado y es puesto en alto, porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Y donde todo el tiempo lo que confesamos, lo que creemos y lo que decimos es apartados de Él, nada somos y nada podemos hacer. Y todo ha sido por medio de Él y gracias a Él. Él murió por nuestro pecado y fue resucitado para nuestra justificación. Hemos sido perdonados y hemos sido justificados gracias a que Él murió y gracias a que Él resucitó. Y comenzó su buena obra y la comenzó en la cruz y aún hoy está sentado a la diestra del Padre y todavía continúa ejerciendo su ministerio. Y entonces le puedo dar gracias por lo que hizo y por lo que está haciendo y por lo que va a hacer, porque como si fuera poco, va a venir por mí. ¿Ve? Entonces le doy gracias por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Entonces, eso es la voluntad del Padre. Sigue. Mi hermano. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes es el más precioso de los hijos de los hombres? Para nosotros, para que lo amamos. Pero para los otros es que desechado, es no tomado en cuenta. Aún en los mismos que se llaman o hablan acerca de ser una iglesia cristiana, donde entonces de lo que se está hablando y de lo que se está simplemente es compartiendo es de las cosas de este mundo, de superación, de psicología, y de vez en cuando a los chiquitos en la escuela dominical se les predica el evangelio. Pero a los niños, de vez en cuando, en la escuela dominical, sí, a los niños se les predica el evangelio. El resto de usted ve en los púlpitos, de lo único que se habla es entonces, así como dice ahí, porque Moisés tenemos quien lo predique todo. Se sigue entonces predicando a Moisés y si no, entonces simplemente predicando y enseñando, digamos, psicología a través de la Biblia. Y entonces haciendo personas mejores seres humanos, personas entonces mejores ética y moralmente, más digamos prósperas, con visión no de empleados sino de empresarios supercapitalistas y bueno, anyway. Pero para entonces ellos es desechado. Para ellos es tenido en ¿qué? En poca estima, baja cosa. Pero en cambio para nosotros es el más precioso de los hijos de los hombres, es el tesoro, el regalo más grande, es el reino de los cielos. Sigamos, hermano. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ojo, ¿ven cómo va terminando? Y ya finalicemos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cómo termina? ¿Y cómo ora por los transgresores? Aquí está narrando efectivamente entonces es el ministerio, la vida y obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo lo está dejando, todo va detallado, mírelo. Tin, tin, tirin, tin, 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 tin. Entonces está diciendo, perfecto, claro que sí, entonces lo capacita, lo hace que sea entonces un intermediador que es que fiable para el Dios, para el Padre. ¿Ve? Está entonces diciendo claramente que es que entre los hijos de los hombres, el Hijo de Dios, Jesucristo, es el único que es que fiable, que es el único que tiene entonces credibilidad por Él. Porque fue sometido a todas las cosas, a la vegación, a la tentación, a la circunstancia, al dolor y todo eso, y con todo eso no se halló en el que pecado. Entonces está diciendo que este es entonces claramente un mediador que elocuente, tiene credibilidad ante el Padre, que fue probado y fue pasado, y entonces por el fuego, por la prueba, por el dolor, por el sufrimiento, por todo eso, y con todo y eso no pecó. Entonces que él ahora sí claramente puede mediar, ¿cierto que sí o no? Porque él conoce la condición de los que están aquí y conoce la santidad del Padre, ¿sí o no? Y entonces ahora sí, y todo finaliza cuando haya que orado por ellos. Ahora sí, entonces, ¿qué es lo que usted tiene para decirme? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el certificado que está expidiendo. Cuando haya orado por los transgresores. En Lucas capítulo ¿qué? Se está cumpliendo esta escritura. ¿Sí ve? Está hablando acerca de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el mediador entre Dios y los hombres, como el sacerdote, el sumo sacerdote, como el que hace la intermediación. ¿Ve? Esto es entonces esa figura de intermediación. Ya entonces ahora sí, conoce esta parte, entonces ahora ¿qué puede decir? ¿Qué tiene para decirme? Perdónalos porque no saben
lo que hace. Y es entonces el padre el hijo, el que está dando la incapacidad. El que está dando testimonio acerca de la incapacidad del hombre, y entonces por eso lo está ¿qué? Justificando. Sí, el Señor no podía ir, estaba enfermo, estaba malito, y así no podía servirte, así no podía hacer tu voluntad. ¿Sí me siguen o no? Y ahí está. Esa parte era maravillosa y había que retomarla para poder concluir. Esa parte, esa escritura se está cumpliendo. Entonces, claramente, habiendo él llevado ¿qué? El pecado de mucho y orado por los transgresores. Entonces, ahora sí, ¿usted qué es lo que tiene para decir? Dígame, yo lo escucho. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ah, esa es la justificación. Esa es la justificación, que hay incapacidad por medio de a través de la debilidad de la carne del hombre para entonces hacer la voluntad de Dios, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, sino que más al contrario ¿de qué? Se opone. Entonces por eso que todos los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ve? Pero entonces ahora nosotros no vivimos por la carne, sino que vivimos justificados por el Espíritu. Esa justificación es la fe en el Hijo de Dios. Entonces que así como como Él está dando fe de nosotros ante el Padre, nosotros debemos dar fe de Él ante los demás. Si todo el que me negare delante del Padre, yo también lo negaré, y todo el que me confesare delante de los hombres, yo también los confesaré. Ustedes no creen en mí, no me confiesan, entonces yo tampoco los confieso. Así de sencillo. ¿Ven? No creen en mí porque no me confiesan, y entonces no creo en ustedes y no los confieso. Esa parte es importante. Bien, entonces ahora sí, vamos a nuestro capítulo 4, que pues digamos está allí maravilloso, y es entonces donde habla acerca del ejemplo de Abraham. Y entonces está hablando acerca del ejemplo de Abraham. Si lo leemos entonces, pues prácticamente no lo terminamos, pero si no lo leemos, entonces también quedamos locos. Entonces comencémoslo por leer. Nina, ¿lo lees, por favor, el capítulo 4? Y vamos entonces a detallarlo ahí. Buenas noches, mi hermana. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado.
porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Amén, amén, maravilloso, gracias Nina, muy amable, gracias. Entonces bien, aquí como tal, escúchenme bien, vemos que continúa por medio del Espíritu Santo nuestro Padre Celestial usando entonces la vida del hermano Pablo para dar entonces testimonio acerca de ese evangelio de la salvación que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y no por medio de las obras. ¿Para qué? Para que ninguno se gloríe, para que toda la gloria siempre, todo el tiempo, sea únicamente para Él y para su Hijo Jesucristo. ¿Cierto es sí o no? Para Él y para su Hijo Jesucristo, porque acuérdense, entonces Dios es glorioso, pero esa gloria de Dios se manifiesta por medio del Hijo, y la única forma en que Dios recibe la gloria es a través de Jesucristo. Por eso es que hemos hablado, la figura del mediador es tan importante, ¿se acuerdan? Porque ese entonces es de ambas partes, de aquí para acá el que genera confianza, y de aquí para allá el que genera confianza, y de allá para acá. ¿Ve? Y de allá para acá, de igual manera. Por eso entonces tener claridad acerca de esto es importante, de que entonces al que está sentado en el trono y al que está a la diestra, al Cordero, sean por siempre y para siempre la gloria, el honor, el poder, la majestad, el imperio y la potestad. Entonces bien, y está dando testimonio, y entonces en ese testimonio usa como siempre lo que es entonces válido para dar testimonio acerca de Dios. Lo que Dios usa para dar testimonio acerca de sí mismo es su palabra, su palabra, su palabra, su palabra. Lo que Él habló, lo que Él dijo, lo que está escrito, el testimonio de Dios. La Biblia es el libro que contiene el testimonio que Dios está dando acerca de sí mismo. Entonces, para dar testimonio acerca de Él, pues lo que está usando es, como siempre, su palabra. Y entonces pone el ejemplo de Abraham. Maravilloso, entonces, ¿por qué? Porque entonces hay muchísima confusión, porque entonces cuando se expone de manera correcta el evangelio de la salvación, que es por medio de la gracia a través de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y no por obras para que ninguno se gloríe, de alguna manera entonces el mensaje que las personas que tuercen las escrituras, los indoctos, entonces
usan para argumentar acerca de, digamos, de la verdad, es, como siempre ustedes saben, la mentira y el engaño. Y es entonces decir que de alguna forma lo que nosotros estamos diciendo es hagamos males para que vengan bienes. Porque si usted está predicando y usted está enseñando acerca de que la salvación es por gracia y no por las obras de la ley, lo que está enseñando es a desobedecer la ley. ¡Ojo! ¿Sí me siguen? Lo que usted está enseñando es a desobedecer la ley. Y no, lo que estamos por medio del Espíritu Santo persuadiendo a todo hombre es que se conviertan a Jesucristo y entren en el reposo de Dios, así como el Padre reposó en él la obra de sus manos. Entonces, en el Hijo, Dios reposó, y ahora lo que el Padre está diciendo es, miren, yo reposé en él, ahora ustedes ¿qué? Reposen en él también. ¿Sí me siguen? ¿Se acuerda el mediador siempre? Yo estoy confiando y descansando en él, confíen ustedes y descansen en él. ¿Ve? No es diferente, no es eso. Estamos diciendo es que entonces que, explicando de manera correcta por el Espíritu Santo, esa obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, es donde entonces efectivamente no lo que estamos enseñando es a desobedecer la ley, sino a que abandone toda esperanza de otro tipo, de otra forma para venir a Dios que no sea a través de únicamente la fe en Jesucristo, en el Hijo. ¿Ve? Para que no ponga su confianza, para que no ponga su esperanza en su propia obra, en su propia justicia, para que no confíe ni en la misma obra de la ley, ni siquiera entonces confíe en las obras de la ley, sino que descarte por completo toda confianza, toda esperanza, lo que le quiera subir a su corazón, de que no ha sido y no es únicamente gracias al sacrificio, a la obra perfecta que Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo en la cruz: hecho está, consumado es, y que no se le puede añadir. No hay nada, absolutamente nada, que ninguno, que nadie. Y la Biblia está dando testimonio acerca de eso. Dios está dando testimonio acerca de eso. Escúchenme bien, mis amados hermanos. Cuando lean con todo el entendimiento por medio del Espíritu Santo la Biblia, ustedes se van a dar cuenta de algo, del poder de Dios y de la incapacidad del hombre. Cuando lee por el Espíritu Santo todo el tiempo, esto es lo que hace que nosotros podamos humillarnos delante de Dios. Todo el tiempo, por medio del Espíritu Santo, cuando usted lee la Biblia, cada vez ve más grande a Dios. Y entre más grande ve a Dios, más pequeño se hace usted. Más pequeño se haga yo. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Cada vez va a ser más patente. Entonces, por eso es, entonces, dice la Biblia claramente, no seáis como el caballo, como el mulo. Aquí también entonces cita, es el Salmo 32, ¿se acuerda? Entonces también David habla acerca de la bienaventuranza de aquel entonces el Señor no inculpa de pecado, que está hablando acerca y haciendo referencia al Salmo 32. ¿Lo recuerda? Vamos allí. No lo recuerden, vamos a verlo. Y ya vamos a continuar con Abraham, pero entonces se acuerda que lo menciona aquí entonces en el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia, que a quien Dios atribuye justicia sino obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ojo a este.
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, ¿de qué? De pecado. Salmo 32. Alguien que quiera y lo lea todo para que podamos entonces ¿Dónde? Ay, me lo comí yo. No me llegó. Sí. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser, ¿qué? Sujetados con cabresto y con freno, porque si no, está hablando, ¿sí sabe usted entonces cómo es? De alguna manera, entonces para que las bestias lo puedan obedecer o lo puedan hacer lo que usted quiere, tiene que ponerles, sujetarlos. Y eso es la función de la ley. Esa es la función de la ley. Y está diciendo el Señor que entonces no sean como ellos, que no tienen que entonces acercarse, buscarse a Dios a través de la ley, para obedecerlo por medio de la ley, sino que entonces ahora es como una conciencia de una aspiración, de una mejor conciencia hacia Dios, que ahora ya entonces obedecer a Dios es un reflejo voluntario. ¿Por qué? Porque entonces Él ha derramado de su Espíritu Santo y nos ha dado el Espíritu de adopción por medio del cual clamamos Abba, Padre, y no tenemos ya el espíritu del mundo, que es el de desobedecer a Dios, ir en contra de Dios, ser enemigo de Dios, sino el del Hijo de Dios, que es que se complace en hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Pero eso es no estando sujeto, no estando bajo la ley. Porque estamos entonces en la ley, pero de la perfecta libertad, que es la ley de Cristo, que es entonces el amor. Y que entonces si usted, ahora y yo, guardamos y hacemos entonces todo aquello que es bueno y es beneficioso para la salud de nuestro espíritu, para nuestro bienestar espiritual, es como un acto de amor a Dios. ¿Sí me siguieron? Entonces, maravilloso, pero ojo, mucha atención. Fijarnos en este versículo que es, digamos, la clave. Bienaventurado, entonces, el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. ¿Sí siguen? Bienaventurado el hombre a quien Jehová, ¿qué? No inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O, ¿por qué legalmente hablando el Padre no me inculpa de pecado? O sea, ¿por qué no me inculpa
de pecado. O sea, quiere decir porque no ejecuta lo que él habló y lo que él dijo, que la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Porque la transgresión ha sido perdonada, gracias a que el Hijo ha intercedido por mí. Acuérdese, si yo no llevo la constancia médica, me aplica la ley. Acuérdese, si usted misma dijo, si bueno, no traen la justificación, lo que queda es aplicarle lo que el reglamento dice, tome la sanción. Pero el perdón de pecado ha sido porque hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerda? Estamos siendo justificados por Él, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso, legalmente, no somos inculpados de pecado. Entonces, lo mismo, en su empresa hay 2 trabajadores y se enferman, ambos. Pero uno llega con incapacidad y el otro llega sin incapacidad. ¿Cuál de los dos es, digamos, de alguna manera exonerado de la sanción? El que trae la incapacidad. Y puede ser verdad que el otro también, no sabemos, tal vez sí. Pero tan injusto, porque a él que también vino y dijo que estaba enfermo, sí, no lo sancionaron. Y yo también en realidad estaba enfermo y vine y dije que estaba enfermo y no me creyó. Simplemente, entonces, pues, ¿qué fue lo que hizo que haya diferencia? En que trajo ¿qué? La incapacidad dada por el profesional que está teniendo fe pública ante la empresa. Ven que es un acto legal, mis amados hermanos. Es un acto legal. Entonces, el punto aquí, lo que el Señor les dice, miren, no sean como el caballo, no sean como el mulo, reconozcan su... Porque si usted no reconoce esto, entonces, ¿cómo? Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡No! ¿Qué va? Yo sí sé lo que estoy haciendo. ¿Cómo hacemos con usted? ¿Cómo hacemos con usted? No, yo puedo, no se preocupe, pero mire que es que mi hijo está diciendo que usted que no puede, que es incapacitado para que el único que lo pudo entonces hacer es él, y entonces que efectivamente él, estando en esa condición, vio y conoce su debilidad, y tuvo un sumo sacerdote que conoce y es tentado igual que nosotros, pero sin pecado, y tenemos un sumo sacerdote que es piadoso para presentarse delante de Dios. Pero no. Es más, yo puedo con los, ¿se acuerda como decía esta mañana en el estudio? El religioso dice, yo puedo con los 10 y con los 613 normas y decretos, y aparte de eso, le sumo la tradición de los ancianos para que no le falte. ¿Sí me sigue o no? Le sumo la tradición de los ancianos, para que entonces efectivamente nos fijemos más en la forma y no en el fondo. Y andemos por las ramas, podamos entonces libremente colarnos el mosquito y hartarnos el camello, sin que se dé cuenta nadie. Nosotros hacemos, digamos, la pantomima para que no se filtre el mosquito, lo colamos, pero cuando no nos están mirando, nos embutimos un camello. Cuando nadie nos está mirando, solamente Dios que todo lo conoce y Dios que todo lo sabe. Entonces no seáis como el mulo, no seáis como las bestias, que si no usan el cabresto, entonces no te acercarán a ti. Que no hay forma de que usted le diga entonces a un caballo, mire, usted no reconoce que es que de alguna manera, entonces yo soy el que lo alimento, usted no reconoce que de alguna manera yo soy el que entonces tengo cuidado de usted y velo por usted y lo necesito usar. Venga, no, así no. Por amor, no. Tiene que póngame el cabresto, póngame el freno, si no sea así.
Entonces eso es, no, sin la ley, no, si nos quita la ley, olvídese. No, pero es que no es que andemos sin ley, sino que estamos bajo la ley de Cristo, que es entonces la fe que obra por el amor, que es la manifestación del amor, que es entonces realmente lo que es válido para con Dios, que es el propósito de Dios, que seamos conforme a ¿qué? A la semejanza de su Hijo, que está diciendo claramente para que todos conozcan que amo al Padre. Vamos, se acerca el que me ve, el príncipe de este mundo, y él no tiene. Así, de igual forma. Haya en vosotros el mismo sentir, el cual no estimó el ser igual a Dios, sino que no vemos al Hijo sirviendo al Padre, nunca por obligación, sino que todo el tiempo, siempre su obediencia fue un reflejo de ¿qué? Una manifestación de ¿qué? De su amor hacia Él. ¿Ve? Y eso es de igual manera lo que estaba ocurriendo. Entonces, siempre, cuando con el entendimiento miremos esto, entonces tenemos claridad acerca de eso. Y entonces cita el ejemplo de ¿quién? De Abraham, el patriarca, al cual entonces fueron dadas ¿qué? Las promesas. Y entonces está hablando y está la misma Biblia dando testimonio Dios en el capítulo, ahora sí, el que está nombrando allá, capítulo 15 de Génesis, vamos rápidamente. Porque esto es maravilloso. Porque yo no sé si ustedes tengan claridad acerca, digamos, de alguna forma, en que efectivamente, para, digamos, en este caso, los judíos, al igual que para, digamos, los mismos religiosos, llamémoslo así, entonces, de manera específica, como les dije esta mañana, no es nada personal, es que a las cosas no puedo llamarlas sino como son. Ustedes saben, entonces, digamos, los católicos, en este caso, de manera específica, los católicos tienen santos. ¿Se han oído o no? Sí saben, ¿cierto? Y entonces hay, digamos, en este caso, santos. Yo no sé cuántos de ustedes entonces sepan que, digamos, dentro del dogma de la fe cristiana, católica, entonces está, digamos, la intermediación de los santos. Entonces usted le dice, y de alguna manera, entonces ellos dicen, nosotros no adoramos. ¿Qué es lo que aquí dice? Y hay un cura, digamos, ahí de esos, pero que es, digamos, tremendo, que anda en ¿cómo se llama? En YouTube. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Ah, eso, bueno, pero no como se llama, yo no iba a decir el nombre del Señor, sino callando a protestantes y haciendo una pantomimas y una cantidad de cosas, y bueno, y entonces el hombre coge y tuerce las escrituras, pero así, fiel hijo de su padre el diablo, así, pero mejor dicho, maravilloso, hijo de su padre, bien, representante de su padre, de todas maneras, bueno, que sea así un buen hijo del diablo. Y entonces tuerce las escrituras de una manera, pero o sea, cuando usted lo ve y entonces le aplaude, y dice aquí, ¿cuál es el mandamiento? Yo veo que dice, ¿cuál es el mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás delante de ellos ni los adorarás. Y nosotros no adoramos a María, nosotros no adoramos a los santos. ¿Nosotros quién será usted? Porque el resto... Pero sí les damos entonces una figura de ¿qué? De que son hombres que entonces por su vida, por su obediencia a Dios, han alcanzado esa santidad por medio de la cual pueden y están en la presencia misma de Dios. Y entonces cuando usted lo invoca, Él intercede directamente ante Dios por usted. Eso es diferente. Entonces, la religión, digamos en este caso católica, hace santos. Y santos son, escúchenme bien, porque eso no vaya a decir que es de la noche a la mañana. Eso se hace un proceso de beatificación donde se postula el candidato y entonces se comprueba
su santidad. Su santidad quiere decir, escuchen, por favor, su capacidad de estar delante, frente a Dios. Ojo, porque si no, no puede interceder. Porque uno que está jodido, ¿cómo va a clamar por otro que está? Uno más jodido que yo, ¿cómo va entonces a ayudarme? Por eso lo que se tiene que demostrar es su santidad. Por eso es un santo. Porque si no comprueba su santidad, no puede estar en la presencia de Dios. Y si no está en la presencia de Dios, ¿cómo va a interceder por usted? ¿Cómo va a interceder por usted? ¿Sí me siguen la carreta o no? ¿Sí me siguen o no me siguen? Entonces, al igual que digámoslo así, en la religión existen los santos, para los judíos también. Para los judíos también. Y entonces, por decir algo, el santo de los santos de los judíos es Abraham. Abraham es el santo de los santos. Abraham es el santo de los santos, es el primer santo de la religión judía. ¿Sí me siguen? Él es el primer santo, porque él es el primero entonces en, de alguna manera, dejar la idolatría y reconocer, ¿cierto?, la existencia de un único Dios. Ok. Entonces ellos le atribuyen, ¿esa qué? Obra para entonces su santidad. ¿Me siguen o no me siguen? Porque se han escuchado acerca, digamos, de las religiones y de, digamos, que existen hombres que son ateos y hombres que son deístas. Hombres que niegan la existencia de una deidad o de un ser superior, creador de todas las cosas, y hay hombres que creen y reconocen entonces la existencia no de un solo, sino de varios, y unos que reconocen la existencia de uno solo. Entonces hay monoteístas y politeístas, y entonces la obra de beatificación, de santificación de Abraham es que Abraham es el primer monoteísta. Que Abraham fue el primero en dejar la idolatría. Por eso es el primer santo. Entonces, la explicación que está dando aquí el hermano Pablo, el Espíritu Santo a través del hermano Pablo, es poniendo por ejemplo a Abraham. ¿Por qué? Porque no, porque en ninguna parte está diciendo que Abraham haya alcanzado la justicia delante de Dios por sus obras, sino que lo dice literal y está escrito en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Donde entonces el que trabaja, el salario no le es contado como gracia, sino como ¿qué? Como obra. El que trabaja y entonces se le paga un salario, entonces no puede decir que trabajó entonces de gracia. Y que entonces lo que se le está contando es entonces para la remuneración es ¿qué? Su trabajo. Pero aquí está diciendo que no, que absolutamente no. ¿Y dónde lo podemos ver? Que Dios no le está dando el pago a Abraham por su obra, sino que efectivamente sin ser capaz, sin ser ¿qué? Siendo un ¿qué? Siendo considerado por Dios un ¿qué? ¿Un qué? Un incapaz. No. Le dio la promesa.
Miremoslo ahí atrás, está en el... Regálenme un poquito más de agua que, pucha. No es que me dio sed, sino me dio acidez. En el, ¿cuál? En el, rápido que para que terminemos, en el 5. No, ahí mismo, en el 15, pero en el 5. Ya, a ver, alguno que lea. Bueno, vea, para que nos metamos más en el contexto, comencemos rápido no, pero o sea, yo digo rápido es por ustedes, pero en el 15, leamos 15 desde el 1. ¿Alguien? Desde el 1, ¿sí? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham. Qué lindas palabras, no temas. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Sí. El 6, hasta el 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ok, entonces bien. Aquí lo que estamos viendo entonces efectivamente es eso, precisamente. Abraham está haciendo como qué, como el caballo, como el mulo, que si no usa. Entonces, está clamando, está pidiendo, está tratando de obrar para ganar el favor de Dios. ¿Sí? Y a través de obrar para ganar el favor de Dios, Abraham lo que quiere es conseguir ¿qué? Que Dios lo bendiga. ¿Cierto o no? Si lo que quiere Abraham es un hijo o no. Si es lo que está deseando con todo su corazón, sí o no. Y entonces está por su propia obra acercándose a Dios para ganar el favor de Dios, para lograr que Dios lo bendiga. Y entonces Dios le dice, efectivamente, salga afuera y cuente las estrellas, si las puede contar. ¿Ya entendieron o no entendieron? No, todavía no les cayó. Si Abraham hubiera podido contar las estrellas, entonces Dios le dice, bueno, entonces ¿cómo las contó? Le doy el hijo. ¿Sí o no? Entonces, pucha, no, si lo que hay que para que me dé un hijo es, ¿qué tengo que hacer? ¿Contar las estrellas? No, pues eso no está ¿qué? A mi alcance, entienda, no puede guardar la ley. Entonces mejor créale, para que su justicia también sea la fe, la de Abraham. ¿Sí, claro o no? ¿Sí o no? ¿Sí la agarraron o no? Entonces, cuando usted piense en eso, si puede contar las estrellas, entonces diga, claro que sí, tiene que gloriarse delante de Dios. Y va a alcanzar el favor de Dios, porque entonces Abraham alcanzó el favor de Dios, porque fue el primero en reconocer, entonces, digamos, en dejar la idolatría. Abraham no, eso no estuvo en Abraham. Dios se le manifestó a Abraham y le dio entendimiento por medio de Melquisedec de que había un solo Dios. ¿Se acuerdan? Cuando vino de la derrota y servía al diablo y estaba el Dios de este siglo y estaba Melquisedec, y él le enseñó que el Dios bendito que creó el cielo y la tierra está ahí más adelante. ¿Ve? No fue ni siquiera de Abraham, Dios se lo dio. Entonces aquí, bueno, usted quiere hacer algo para que lo bendiga, cuente las estrellas. Si las puede contar, tome la bendición. Entonces Abraham dijo, no, mejor le creo, mejor le creo. Y por eso le fue contada la fe como justicia. Y es considerado justo ante Dios porque creyó a Dios. Porque le creyó a Dios. Que el que hace la obra es Él. Que es Él, es Dios.
Entonces, que no es real. Porque para los judíos Abraham es santo. Y ellos entonces invalidan totalmente el testimonio que está dando. Dios está dejando claro en Abraham es que todo el tiempo, la incapacidad, en todo el tiempo, en todos, usted y yo lo vamos a ver, la incapacidad. Bueno, salga, ¿qué quiere? Que lo bendiga porque está haciendo, está viniendo ante mí por sus propias obras para que entonces yo lo bendiga, está bien. Le voy a decir qué tiene que hacer, cuente las estrellas. ¿Usted sí puede mirar al cielo y contar las estrellas? Eso es entonces lo que pasa cuando usted entienda. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que está explicando por el Espíritu Santo, por medio de la justicia, que es por las obras que hay que incapacidad. No sea como el mulo, no sea como el cabresto. Entienda que Jesucristo está diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si usted y los que quieren justificarse por la ley están diciendo mentiroso, que sí, nosotros sabemos lo que estamos, nosotros sí podemos. No diga que nosotros no somos incapaces, quítate que somos más santos que tú. Entonces eso están todavía contando para que Dios los bendiga. Entonces usted qué prefiere, contarle a la estrella o contarle a Dios, creerle a Dios. No, pero es que hay algo que tenga que hacer uno. Entonces a Dios le dijo, bueno, cuente las estrellas, Abraham. Si las puede contar, cuente con eso. Si sabe contar, cuente con eso. Entonces mejor creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces dejó de qué? De querer presentarse como justo delante de Dios o hacer algo para ganar el favor de Dios. ¿Sí me siguen o no? Y ahí, que fue contado por justicia. Eso es lo que está explicando allá. Amén. Bueno, ¿sí están claros o no están claros? Ya acuérdense, entonces cuando quiera justificarse, entonces empieza a decir, bueno, voy entonces a contar las estrellas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Señor Jesús les bendiga. Feliz noche para todas, para las dos.